La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una persona, a un grupo de personas o a toda una región geográfica. También se suele considerar como pobreza a las situaciones en las que la falta de medios económicos impide acceder a tales recursos, situaciones como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. Asimismo, la pobreza puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos o se dan problemas de subdesarrollo. La pandemia del COVID-19 no solo se ha cobrado la vida de decenas de miles de mexicanos, sino que ha arrinconado en la pobreza a millones, a pesar de los programas sociales impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, ha hecho público un informe en el que estima que debido a la crisis desatada por el nuevo coronavirus, entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos han caído en la pobreza debido a una disminución de sus ingresos, estimaciones que, según la institución, muestran pérdidas importantes en los avances que se han logrado en materia de desarrollo social, amenazando la capacidad de recuperación de los ingresos de los hogares. De acuerdo con la CEPAL, México se encontraría ubicado como el cuarto país que vería acrecentar más el porcentaje de personas en situación de pobreza, incluso más que el promedio de la región, y el quinto que más aumentaría en pobreza extrema entre los países latinoamericanos, alerta el organismo. El Coneval explica en su informe que en 2018 se estimaba que 61 millones de mexicanos vivían con un ingreso inferior a la línea de la pobreza, por lo que debajo del escenario planteado por la crisis del COVID-19, ese número aumentaría a más de 70 millones de pobres. Este aumento en los números de pobreza es el impacto más dramático que ha tenido en la economía mexicana. Las medidas de contingencias tomadas para hacer frente a la crisis sanitaria, como el cierre de comercios y el de actividades que no son consideradas esenciales. Pobreza mundial. Acabar con la pobreza. Si bien las tasas de pobreza en el mundo se han reducido a más de la mitad desde el año 2000, la pandemia de COVID-19 podría aumentar la pobreza a nivel mundial hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo mismo a un 8% más de la población total del mundo. ¿Qué es la pobreza? La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenible. Es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figura el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. Datos destacables sobre la pobreza. Unos 736 millones de las personas que vivían con menos de $1.90 diarios en el 2015. Se espera que Asia Meridional y África subsahariana experimenten los mayores aumentos de pobreza extrema con 32 millones y 26 millones de personas adicionales, respectivamente, que viven por debajo del umbral de pobreza como resultado de la pandemia. La proporción de trabajadores del mundo que viven en la pobreza extrema se redujo a la mitad durante la última década, del 14.3% en 2010 a 7.1% en 2019. Mi nombre es Juan Alejandro y hablaré sobre el impacto en la pandemia. Por lo que yo he investigado, la pobreza ha incrementado demasiado por la pandemia. Se estima que hay alrededor de 85 a 115 millones de personas en pobreza. La pandemia ha hecho que la pobreza incremente demasiado, por lo que mucha gente se ha quedado sin trabajo y esto les afecta muchísimo a las familias, por lo que la mayoría de gente tiene que ver soluciones para salir adelante. Uno de esas soluciones es vender sus pertenencias, como puede ser vehículos, terrenos,
prendas, etcétera. Mucha gente también se ha muerto a causas de la pobreza porque no han podido solventar los gastos de sus enfermedades, gracias a que se hayan quedado sin trabajo por la pandemia. ¿Cómo combatir la pobreza en México? Tenemos que crear buenos empleos. ¿Esto para qué? Para que la gente de su alrededor pueda salir de la pobreza extrema o el empleo de la mala calidad se termine. Educar a las mujeres. Esto se debe a que la educación de una mujer está ligada a la edad a la que se casa, su salud general y las oportunidades económicas. Esto es por su estatus social, ya que educar a las niñas y a las mujeres reduce la pobreza en nuestro país y en vías de desarrollo. Otro punto es elevar el salario mínimo. ¿Esto a qué? Porque usualmente no es elevado a la par de la inflación. Esto es a que una persona que trabaja a tiempo completo ganando el salario mínimo no logra sacar a su familia de la pobreza. Si tomamos en cuenta esto, la mayoría de los mexicanos operan en el sector informal. Esto se debe a que no tener salario mínimo es un gran obstáculo para lograr superar la pobreza. La equidad de género. Esto indica que cuando las mujeres tienen acceso equitativo a la educación, suelen continuar participando en la vida económica y social de la sociedad. Esto es una fuerza radical para combatir la pobreza. Esto bien lo sabemos que últimamente se está transparencia gubernamental. Esto es que cuando un gobierno es responsable por rendir cuentas a sus ciudadanos sobre sus acciones. Acceso a servicio de salud. Esto es para que las personas son empujadas a la pobreza extrema debido a que no tienen cobertura universal o adquieren deuda por la vida para financiar sus tratamientos. Esto es de que los servicios de la salud de todos los países puedan ayudar y así eliminar la pobreza extrema. Acceso a agua potable y salubridad. Esto bien sabemos que no todos tenemos acceso a esto, ya que los servicios es una de las formas económicamente más eficientes de reducir la pobreza. Esto es debido a que las personas invierten menos tiempo en transportarse para conseguir el agua potable, y esto reduce los graves problemas de salud de la primera infancia y así afecta a países más pobres del mundo. La nutrición, especialmente en infantil. La nutrición es un indicador crítico para la capacidad de una persona de salir de pobreza extrema. Cuando no reciben una alimentación adecuada durante las primeras etapas de vida, estos tienen un gran riesgo de tener una incapacidad física o mental, que esto son de las oportunidades de desarrollo social y económico que presentan cuando son